Buenos días, ¿cómo están? Pónganse de pie y vamos a poner este tiempo en manos del Señor, ¿sale? Toma la mano de tu familia y vamos a poner este tiempo en sus manos. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por la obra que haces. Siempre estás al pendiente de nosotros, siempre estás obrando y no hay nada que se salga de tu control, Señor. Padre, nos haces crecer por medio de las pruebas y nos ayudas a vencer la tentación que hoy, Señor, está palpable en el mundo. Señor, fortalécenos con tu palabra, ayúdanos a ser entendidos del tiempo que estamos viviendo y enséñanos a ser sabios, a tomar las decisiones correctas, a llevarlas a cabo en el tiempo y de la manera adecuada, Señor. Y también el día de hoy que vamos a aprender cómo ser una influencia positiva, cómo ser una influencia poderosa para nuestros hijos y nuestras familias, Padre. Y no solo para ellos, sino para todos los que nos rodean. Nos has llamado a ser luz en medio de tinieblas, Señor. Y por eso estamos aquí entrenándonos y capacitándonos para servirte. Oramos esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Toma tu lugar. Vamos a continuar con nuestro tema de hace 8 días. ¿Alguien recuerda el título? ¿Cómo se llamó? ¿Cómo? Una iglesia entendida. ¿En qué cosa? En los tiempos. Y hablábamos de la época en que el rey David se hizo rey, el segundo rey del pueblo de Israel. Hablábamos que él empezó a conformar su ejército y hubo una tribu que no aportó soldados. ¿Cómo conformas un ejército y no aportas soldados? ¿Cómo está eso? Y aprendimos que las otras tribus aportaron de 3,000 hasta más de 100,000 soldados, pero esta tribu, llamada la tribu de Isaacar, ¿qué fue lo que hizo? Aportó solamente 200 hombres, 200, comparado con miles. Pero ¿qué crees? Estos 200 aprendimos que eran entendidos en los tiempos y además que sabían lo que el pueblo debía hacer y además cuyo dicho, ¿qué cosa? Seguían todos sus hermanos. Hace 8 días hablamos del primer aspecto importante para ser entendidos, y es que tenemos que saber lo que se tiene que hacer, en el tiempo que se tiene que hacer y la manera en que se tiene que hacer. Y eso habla de conocer a Dios, eso habla de desarrollar integridad en nuestras vidas y desarrollar integridad en nuestra forma de pensar, alinear lo que somos, alinear toda nuestra vida a la palabra de Dios, donde hay sabiduría. Es la única fuente de sabiduría, lo hemos aprendido. Y cuando tú y yo aprendemos a hacer lo que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer y de la manera que se tiene que hacer, estamos dando los primeros pasos para ser entendidos. Hemos aprendido que los días que vivimos hoy, ¿cómo son? Malos, la palabra de Dios lo dice. ¿Y cómo van a ser los días futuros? Peores. Este mundo va de mal en peor, va en decadencia y no hay nada de lo que se esté haciendo que pueda evitar que eso suceda, porque está escrito. Desde hace 2000 años decía el apóstol Pablo a Timoteo: Timoteo, debes saber esto, que en los postreros tiempos habrá hombres como amadores de sí mismos, orgullosos, soberbios, altaneros, desobedientes a los padres, implacables, sin afecto natural. ¿Te acuerdas? Y eso ya lo estamos viviendo. ¿Y qué crees? Dile al que tienes a un lado: esto va de mal en peor, no va a mejorar. Pero tú y yo nos estamos destacando, tú y yo nos estamos distinguiendo. ¿Por qué? Porque queremos hacer una distinción en un mundo de tinieblas. ¿Cuál es el primer paso? Hacer lo que tengo que hacer. Y es fácil saberlo. Como papá, ¿qué nos toca hacer en este tiempo?
instruir, educar, ¿verdad? Corregir, disciplinar en nuestra forma de ver, en nuestra forma de pensar. No, en el Señor, como está escrito en su palabra. Como esposos, ¿qué nos corresponde hacer? Como maridos, servir, amar. ¿Qué más? ¿Ya se les olvidó, varones? Amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, santificarlas, instruirlas también, comunicarnos con ellas, dedicarles tiempo. Como hermanos en Cristo, como miembros de una iglesia local, ¿qué debemos hacer? Edificarnos. ¿Pero cómo? Si a veces ni nos congregamos. A veces no vamos a los estudios los sábados, varones. Hola. ¿Cómo? No hago lo que debo hacer cuando lo debo hacer de la manera que lo debo hacer. Mujeres, ¿es tiempo de hacer qué cosa? Esposas, ¿es tiempo de qué? Respecto a tus hijos y a tu marido. ¿Cuál es su responsabilidad como mujeres? Ojo, que en esta iglesia le esté tocando duro al varón, no quiere decir que tu mujer no tengas responsabilidad. ¿Sí sabían eso? Pronto ya va a venir Miss Pichi a apretar las tuercas. Y esos grupos gigantescos de más de 50 mujeres, vamos a ver si es cierto. Y ahí necesitan haber jovencitas también. Porque dice que las ancianas o las mujeres mayores instruyan a las más jóvenes a amar a sus maridos, a guardarse en santidad, en pureza, prepararse y entrenarse, porque un día van a tener un bebé en el vientre o varios. Y después hay que ayudar al marido a criarlos también. ¿De qué es tiempo hoy? Pregúntate. ¿Qué es lo que hoy tengo que hacer que no estoy haciendo? ¿Qué es aquello que estoy postergando, que estoy dejando pasar? Y cuando a veces lo hago a regañadientes. Mira, no eres el único que batalla. Todos batallamos. Recuerdo una época, hoy ya lo hago con gusto, pero había una época en donde mi esposa me decía, amor, tus hijos. Así me decía, nada más. Los que conocen a mi esposa saben que es suficiente con decir tus hijos. ¿Y qué creen que hacía yo? ¿Cómo creen que le respondía? Le hacía ojos de huevo. Estoy descansando, ¿qué no ves? Yo también me canso. Hello. ¿Y qué creen que me contestaba? No solo son mis hijos, hello. No es cierto, siempre me contestaba bien. Me costaba trabajo asumir mi responsabilidad, hacer lo que debía hacer cuando lo tenía que hacer y de la manera correcta. Era yo necio, era yo insensato, me costaba mucho trabajo. Como sé que nos puede estar costando otras cosas, pero esto es lo primordial, enfatizar la familia. Porque mira, las cosas naturales que nos salen, como ir a trabajar, nos encanta trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta ir a trabajar? Bueno, eso si trabajas en algo que te gusta, ¿verdad? Pero aunque no te guste, ¿qué tal la quincena? ¿No les gusta la quincena? Cuando llega la quincena. ¿Por qué? Porque traemos el bolsillo forrado. Y ahorita con el Buen Fin, bueno, por favor no compren en el Buen Fin. Es la cosa más tonta que uno podría hacer. Si les hubiera avisado, ay pastor, ¿por qué? Pues inflan los precios y no te hacen descuento. Seamos sabios, ¿vale? Ahora, ¿qué viene después? Vamos a continuar. Solo quería dar un pequeño preámbulo a lo que hablamos hace 8 días. Y decíamos que tenemos que entrenar a nuestros hijos y ser de influencia para ellos. ¿Cómo? Enseñándoles a tener buen juicio. ¿Te acuerdas? Los juicios de Dios.
la manera en la que Dios piensa, la manera en la que Dios razona. ¿Cómo le estás enseñando a tus hijos desde pequeñitos, aunque tengan 1, 2, 3 años? El día de ayer en los talleres que no estuvieron buenos, estuvieron buenísimos. Nos decía el hermano Rubén Chapa, que estuvo con nosotros, nos predicaba y nos decía: los primeros 3 años de la vida de un niño es la etapa en donde él aprende a obedecer. Los primeros 3 años de su vida es donde un niño aprende a obedecer, no a dialogar, tiene que aprender a obedecer. Y sabes, cuando vemos niños que andan brincando y corriendo y no hacen caso a sus papás, y ya son más grandes de 3 años, él decía algo que me impactó: sabemos y nos damos cuenta que ese niño perdió 3 años de su vida. Pero si ya tiene 8 y todavía no obedece, y si tiene 15 y todavía no obedece, lleva 15 años perdiendo su vida. Papá, mamá, eso te toca a ti y me toca a mí, y lo tenemos que hacer. No es una responsabilidad que podemos delegar y decir: que Vineyard me los eduque, ¿verdad? Y en el peor de los casos, que el mundo me los eduque en otra escuela del mundo. Qué terrible es eso. Entonces, ¿cómo estás entrenando e influenciando a tu hijo para que él tenga buen juicio, que tome buenas decisiones? ¿En base a qué? Entonces vamos al segundo aspecto de la tribu de Isaacar. Vamos a leerlo nuevamente, por favor. Vamos a Primera de Crónicas 18. Porque vamos a seguir aprendiendo cómo ser una iglesia entendida, una iglesia sabia, una iglesia que sabe hacer las cosas de la manera correcta, en el tiempo correcto. Y además una iglesia con un poder de influencia. Primera de Crónicas 12. ¿Dije 18? No, 12. Primera de Crónicas 12. Versículos 32. Dice así, pon atención: de los hijos de Isaacar. Isaacar era una de las 12 tribus de Israel. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. Eso ya lo aprendimos hace 8 días, ¿verdad? Y que sabían lo que Israel debía ser. Lo aprendimos hace 8 días también. Y ahora nos vamos a enfocar en esto segundo: cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea que lo que ellos decían tenían la capacidad de influenciar de tal manera que todo el pueblo les seguía la corriente. ¿Cómo es posible que 200 sabios en un pueblo de miles, ya en esta época millones tal vez? Y yo decía hace 8 días, porque los entendidos son pocos. ¿Sale? Bien, entonces vamos a empezar con la influencia, hermanos. ¿Cómo puedo influenciar? ¿Cómo puedo ser un agente de influencia? ¿Cómo puedo ser capaz que lo que sale de mi boca las personas lo escuchen y sean motivadas, influenciadas o persuadidas a imitar o hacer lo que yo digo? Eso no lo hace cualquiera. Y en los jóvenes ves grupos grandes de jóvenes en donde se destacan tal vez 1 o 2, y siempre decimos: ay, ese es líder, ¿verdad? Y tal vez si tú en casa tienes a alguno que tiene ese don de líder, decimos: ay, mijito, tienes el don de líder, ¿verdad? Ya aparece el meme del gato ¿verdad? Que sale una mujer reprochando siempre, y no sé si lo han visto, que le dice la mujer: me dijiste que servías en la iglesia. Ay, le contesta: sí, pero de mal ejemplo. Y así a veces los jóvenes: no, yo sirvo en la iglesia.
Sí, de mal ejemplo. Hay que tener cuidado cómo entrenamos. No nos podemos relajar. ¿Por qué podemos ser de influencia? ¿Te has puesto a pensar? No es por el don de liderazgo. No lo es. A la mayoría que Dios usó en la Biblia eran unos collones. Moisés, tartamudo además. Gedeón, tenía baja autoestima. Soy el más pobre, el más feo, el más moreno, el fuchi de mi casa. Y Dios dijo, ese voy a usar. David, siendo un jovencito, se le olvidó al papá que existía un hijo. Perdóname, yo aunque tenga 15 no se me olvida uno. Se le olvidó el hijo. Cuando fue el profeta a ungirlo, ¿no tendrás otro hijo por ahí? No. No, sí, está allá con los borregos. Imagínate. Dios usa gente inútil, gente torpe, gente menospreciada, gente sin talento, gente fea. Sí. No nos creamos mucho, somos lo peor. Dice la palabra que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. No es tu poder de influencia ni tu carisma. ¿Qué es aquello que te da hoy la capacidad de influenciar? La fuente que te respalda. ¿Quién te respalda? ¿Quién te está respaldando hoy? Y Él te ha dado una fuente ilimitada de poder, de recursos, de riquezas, para que tú puedas ser de influencia, porque no vas a ser tú el que influencie. No queremos que seas tú el que se crea exitoso. No queremos que seas tú el que crea que te esforzaste y acabaste tu carrera por tus propios méritos. Hay que tener cuidado, papás, cómo elogiamos. ¡Wow, hijo! Te lo ganaste. ¿Se lo ganó o fue la gracia de Cristo en él? Fue el carácter de Cristo que lo hizo ser responsable, que lo hizo ser esforzado. Recuerden, carácter o esfuerzo sin Cristo es humanismo. Y eso es una corriente falsa, equivocada. No queremos transitar por ahí. ¿Quién me está respaldando? ¿Quién está apoyándome? ¿Quién me ha dado lo necesario? ¿De quién tomo para influenciar a las personas? Solamente Cristo. Si tú piensas en el periodismo serio, hablando de la fuente, ¿verdad? Piensa en el periodismo. Todo está basado en las fuentes. La fuente de información, la fuente de donde salió esa información. Y en el periodismo serio siempre se busca tener una fuente fiable. No en esos periódicos del Gráfico, o esos canales en YouTube, también son importantes la fuente. No se fíen de Badaboom para creer que las cosas así son. Es una tontería. Son canales que promueven solamente chismes y no buscan las fuentes correctas. Pero en el periodismo serio se busca que la fuente sea fiable. ¿Por qué? ¿Por qué crees que el periodista serio busca una fuente fiable? Porque está de por medio su reputación. Porque un periodista serio se podría quemar y terminar en un periódico amarillista de tercera. La fuente importa mucho, hermanos. Si no se corrobora la información, el periodista podría también causar una influencia negativa en toda una ciudad o en todo un país, porque se avientan tirajes grandes. Imagínate que se lanza una noticia y no fue veraz, pero ya hubo una afectación. ¿Cuál es tu fuente? Te pregunto hoy. Para hacer las cosas que haces y para salir al mundo y ser de influencia, ¿cuál es tu fuente? Vamos a Jeremías capítulo 2.
Pon mucha atención en este versículo. Jeremías 2, versículo 13. Quiero que veas cuál es el reclamo o el reproche que Dios le está haciendo al pueblo de Israel. Dice así, verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuál es la primera? Me dejaron a mí fuente de agua viva. Escucha esto. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y número dos, ¿qué hicieron? Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sabes cuál es el problema de una cisterna? Que si el agua pasa mucho tiempo ahí estancada, ¿qué le va a pasar? Se pudre. ¿Y qué garantía tenemos de que no se cuartee y que se fugue y se pierda toda esa agua? ¿Qué sería mejor, una cisterna o una fuente de agua? Les llaman manantiales, ¿no? Donde brota el agua. Brota todo el tiempo, brota constantemente, brota agua limpia. Y es lo que Dios está diciendo. ¿Cuál es tu fuente? ¿Mi fuente soy yo? Imagínate a Dios preguntándonos, ¿yo soy tu fuente de agua viva? ¿O has preferido ir y hacer tu charquito y pensar que puedes vivir? De todas formas, ¿de dónde uno va y toma el agua? Solamente de Dios. El problema es que el mundo nos va a ofrecer otro tipo de fuentes de agua sucia, no de agua viva, no de agua limpia. Entonces, para poder pensar en la influencia, primero tengo que asegurarme de qué fuente estoy bebiendo. Santiago 3 lo dice de otra manera, vamos rápido ahí. ¿De dónde sacas la información para basar tu vida? ¿De dónde generas los criterios? ¿De dónde generas una opinión o los juicios que rigen tu vida? ¿En base a qué o en base a quién? ¿Cómo puedes tú hoy mantener firme un argumento frente a las personas? ¿Cómo puedes convencer a alguien, escucha esto, cómo puedes convencer a alguien que la vida que estás viviendo es la correcta y es digno de imitar? ¿Te has puesto a pensar en eso? Aquí en el cristianismo no aplica cada quien vive su propia vida. Aquí no aplica, porque fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. Si verdaderamente eres hijo de Dios y aceptaste su sacrificio, no puedes vivir tu vida. No puedes realizar tus planes, porque Dios tiene planes mejores para ti. Entonces no aplica. Santiago 3, quiero que veas de qué manera lo expresa. Verso 11, pon atención. ¿Sí dije Santiago 3? Dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esto simplemente es parafrasear el versículo de Jeremías. No podemos apartarnos del Dios vivo porque eres la fuente de agua viva. ¿Qué hace que nos apartemos de Dios? El corazón duro de incredulidad. Ya lo vimos hace 8 días también. Ahora vamos a Juan 7, 37. Para entonces saber en qué debo enfocar mi vida y cuál es la fuente de la cual tengo que beber todo el tiempo. Juan 7, 37 y 38. Si estás ahí, vamos a leerlo. Dice:
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que sucede cuando Cristo viene a vivir en nuestro corazón, que la fuente está en nosotros ya. La fuente no eres tú, la fuente no soy yo, la fuente es Cristo. Pero ¿qué interés tiene Dios en nosotros, que se ha cerciorado de que ya no tengamos que ir a buscar la fuente? Que ya no tengamos que ir a donde está ese manantial donde brotan los ríos de agua viva. Dios se lo toma tan en serio y tan personal contigo, que Él hace que la fuente de agua viva nazca en ti. Y a donde sea que tú vayas, llevas una fuente de agua viva. Y es gracias a eso que podemos ser buena influencia en todos lados. Aunque seas feo y moreno como yo. Sí. Porque la guapura no importa. ¿Sabías que Jesús era feo? Lo dice la Biblia, ¿sí lo han leído? Dice el profeta: más sin atractivo, para que le deseemos. Se dice que por esos pasajes físicamente Jesús no era atractivo a la vista. No era guapo. Porque no debemos fijar nuestros ojos ni nuestros intereses en la apariencia. Es fácil aparentar. Es fácil. Solo usas tu quincena en ropa de marca, unos faciales y ya estuvo. Digo, y un buen estilista. Y ya rifó. ¿Sí o no? Es fácil. ¿Qué te importa tu apariencia? Preocúpate si hay una fuente de agua viva en tu interior. Preocúpate si verdaderamente los ríos de agua viva que los produce Cristo están brotando de tu interior. Preocúpate por eso. Si parafraseamos un poquito, ¿qué dice la Escritura respecto a estos 200 hombres de la tribu de Isaacar? Dice que los dichos de su boca eran de poderosa influencia hacia los que los rodeaban. Pregúntate, los dichos de mi boca, lo que sale de mi boca, ¿es una influencia poderosa a los que me rodean? Si sí, entonces ahora pregúntate, ¿para bien o para mal? El objetivo de esta enseñanza es que tú medites cómo vives tu vida. Porque la Biblia es muy clara, dice que de la abundancia del corazón, de lo que hay adentro del ser humano, de eso es de lo que la boca habla. De eso vas a hablar, de lo que hay adentro de ti. Hace tiempo yo les decía, si tú aprietas una naranja, ¿qué le va a salir? ¿Jugo de qué? ¿Por qué? Porque es naranja. Si tú aprietas un limón, ¿qué le va a salir? Jugo de limón, porque es limón. ¿Qué eres tú? ¿Qué te sale cuando te aprietan las presiones del día? ¿Qué brota de ti? ¿Qué brota de ti cuando no estás cerca de creyentes, donde aparentemente nadie te ve? ¿Qué brota de ti? Va a brotar de ti en lo que hayas puesto tu confianza y lo que tú hayas determinado que sea tu fuente. Y si es carne, pecado, concupiscencia, maldad, cuando te aprieten va a salir pecado, concupiscencia y maldad. Pero si has nacido de nuevo, cada vez que haya pruebas, preocupaciones, situaciones difíciles en el mundo, ¿qué va a salir de ti?
¿Qué tal justicia, santidad, verdad, pureza, paciencia, bondad? ¿Qué sale de ti en las circunstancias difíciles? Y como tú actúas y como tú reaccionas, ¿qué crees que va a pasar con los que te rodean? ¿Cómo vas a impactar a ellos? ¿Cómo van a empezar a reaccionar ellos? Porque hay una ley, si sabían, todo lo que el hombre siembra, ¿qué cosa? Eso cosecha. Si tú siembras ira, enojo, pelea, contienda, malas palabras, impaciencia, imprudencia, ¿qué vas a cosechar de la otra persona? Lo mismo. Estamos siendo de influencia negativa. Piensa en tu esposa, piensa en tu esposo, piensa en tus hijos. O piensa como matrimonio, ¿qué están generando en casa? ¿Cómo están influenciando a los hijos? De manera que están también ellos recibiendo ese impacto, recibiendo esa influencia y después lo van a reproducir. ¿Sabes por qué usamos la palabra impacto? ¿Qué pasa con un meteorito si golpea la Tierra? Hay un impacto. ¡Pam! Cae el meteorito. ¿Qué va a dejar en la Tierra? Una marca. Y eso es la influencia. La manera en la que marcamos los corazones y las vidas de los que nos rodean. ¿Cómo estás impactando? Jesús te escogió para ser luz. Jesús te escogió para ser sal de la tierra. Estás siendo luz y sal. Vamos a leerlo. Mateo 5, del 13 al 16. ¿Qué dice? Mateo 13, del 5 al 16. Fíjate bien que dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú y yo le damos gloria a Dios por la manera en la que influenciamos a otros. Si tú estás influenciando de manera negativa a las personas, no estás honrando ni dándole gloria a Dios. Estás negando el propósito para el cual fuiste creado. Efesios 2 dice: fuiste creado para buenas obras. Y aquí dice que las buenas obras sirven para que otros digan: hay un Dios, sí existe Dios. La gente comprueba que Dios existe en ti y en mí. Ahora, siendo francos, ¿cómo está últimamente el cristianismo? Estas últimas décadas. ¿Cómo está? ¿Bien o mal? ¿Se nota influencia? Sí, pero mala. Muy mala. Más casos abundan de una mala influencia. Más casos abundan de pastores o ministros que se hacen millonarios y luego ahí van al bote. No sé si sabías, el pastor John Gi-cho, la iglesia cristiana más grande del mundo en Corea, se fue al bote por evadir impuestos y por mal manejo de recursos. Y así otros, muchos. ¿De qué nos sirve aparentar que estamos impactando al mundo y que estamos teniendo una influencia poderosa si al ratito van a salir los trapitos? La verdadera
la verdadera, mírenme acá, no se distraigan, solo una puerta se abrió. ¿Vale? ¿Qué va a pensar la gente cuando salga la verdadera realidad de quiénes somos? Ayer hablando con Rubén Chapa, de manera personal, yo le preguntaba cómo lidia él, porque él es director de otra escuela y sí en Pachuca. Yo le decía, ¿cómo le haces, no, cuando se te presenta alguna situación en la escuela? Y él me decía algo que él le compartía a los papás y les decía, me impactó mucho, decía que a veces en nuestras iglesias o en nuestras escuelas o en nuestros hogares podríamos estar entrenando a nuestros hijos para ser fariseos. Cuando él me dijo eso, pues siempre uno asocia fariseo con ser religioso, legalista. Es lo primero que viene a nuestra mente. Pero el gran pecado de un fariseo es ser hipócrita. No es ser legalista, es ser hipócrita, porque no vive lo que predica. Su vida es un engaño, es una falsedad. Y él me decía que esto él lo compartía con los papás y les decía, tiene que haber disciplina, porque si no hay disciplina, no estamos aprendiendo hebreos, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? ¿Qué padre es aquel? ¿Pero qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y después viene un pasaje fuertísimo, dice, porque si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. La palabra bastardo es fuertísima porque es un hijo ilegítimo, un hijo no legal que no va a disfrutar de los derechos y las bondades de una herencia. Y como cristianos podríamos estar generando hijos bastardos, hijos ilegítimos. Y es lo que él me decía. Me decía, a veces los papás no quieren asumir la disciplina y dejar que sus hijos vivan las consecuencias, porque actúan de una manera fuera de la escuela o fuera de la casa o fuera de la iglesia y actúan de otra manera cuando están en la iglesia, en la casa o en la escuela. Y no se hace nada. ¿Qué le estamos enseñando ahí al muchacho? A ser un fariseo, a ser un hipócrita. Y más cuando no hay consecuencias. No pasa nada, tú tranquilo, hijo. Dios te sigue amando. Y no hay consecuencia. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Dios ama más a nuestros hijos que nosotros. Y si tú y yo como padres no los hacemos vivir consecuencias, ¿quién crees que va a tomar el asunto y va a hacer que tus hijos y mis hijos vivan consecuencias? Dios. Porque tú y yo no estamos haciendo el trabajo. Y Dios es un buen padre. Y está más preocupado y ama más a nuestros hijos que tú y que yo. Y Él va a tomar las riendas de eso. Qué triste es cuando no tomamos la responsabilidad que nos corresponde de ser buena influencia. Y eso es ser sal. Si tú buscas en el diccionario ordinario, común y corriente, qué significa influencia, aún el diccionario mundano lo sabe. ¿Sabes qué dice? Poder de una persona para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Es un poder. El poder que alguien tiene para alterar la forma de pensar, la forma de actuar. ¿Qué es aquello que debería impactar nuestras mentes? Su palabra. ¿Quién debería transmitirlo y ser de influencia a la siguiente generación? Tú y yo. Filipenses 4, del 8 al 9. Vamos rápido ahí también para complementar esto que estamos hablando. Filipenses 4. Del 8 al 9. Fíjate qué pasaje.
Esto podría servir muy bien para una guía, un código de comportamiento simple y sencillo en casa. Cosas que debemos pensar, hablar y hacer. Simple, un código. Las cosas que hago, pienso y digo. Y no debería de ser en mi casa. ¿Dónde debería ser? Según Deuteronomio 6. En todos lados. Esto es una guía simple. Dice, por lo demás, hermanos, léelo conmigo. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Verso 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo ya le puso nombre. Dijo, véanme a mí. Está tremendo, papá, mamá. Podrías decirle a tus hijos, veme a mí y hazlo como yo, en todo. ¿Podrías? Podrías estar todo el tiempo, llevarte a tus hijos al trabajo, llevarte todo el día a tus hijos cuando manejas, llevarte a tu hijo todo el tiempo, que esté contigo, te acompañe a tus diligencias durante todo el día. Y podrías todo el tiempo estarle diciendo todo lo que estás pensando en tu mente, se lo podrías descubrir. Él podría ver cómo te comportas cuando Él no está contigo, y que cuando acabe el día tú le puedas decir, hijo, ¿viste todo lo que hice, lo que hablé y lo que pensé? Y tu hijo, sí, papá, eso quiero que hagas, siempre y en todos lados. ¿Podríamos? No te voy a decir tendríamos la calidad moral, porque no la tenemos, nadie de nosotros. Pero tenemos el temor de Dios para que aún si durante el día yo me equivocara y mi hijo me estuviera viendo, inmediatamente yo pudiera voltear, porque el Espíritu Santo me redarguye. Yo podría decir, ups, no. Y voltear con mi hijo y decir, hijo, perdóname, Dios, perdóname, me equivoqué, acabo de hacer algo equivocado. Y entonces sí decirle, cuando te equivoques, necesitas pedir perdón y no volverlo a hacer. Quiero que hagas así, porque eso es honrar y temer a Dios. Medita en tu forma de ser, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, todo el tiempo, en todas partes. ¿O será que nosotros actuamos también con hipocresía, como un fariseo? ¿Cómo actuamos en lo oculto? Como papás y adultos, ¿cómo usamos nuestras redes? ¿Qué tipo de cosas vemos? Me daba risa, ayer Rubén decía, en nuestra época de jovencitos niños estábamos a un clic, ahora ya no, ahora estamos a un desliz. Antes uno tenía que ir dando clics e ir entrando a las páginas. Hoy ya no tienes que entrar en ninguna página, porque abres tus redes y con el desliz, pum, vale, aparecen cosas que no deberíamos ver. Entonces estamos ya a un desliz. Qué tremendo es eso. Cuidemos nuestro corazón. Usemos Filipenses 4, 8 y 9 como un código. Tómate a pecho el verso 9. Le puedes decir a tu hijo, hijo, y a tu esposa o a tu esposo, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto quiero que hagas. Pablo, escúchame, Pablo podía apuntar hacia él gracias a ¿qué? ¿A que se creía mucho? ¿A qué podía Pablo decir, mírenme a mí, imítenme a mí? Primera de Corintios, vamos a buscar ahí 11:1. Primera de Corintios 11:1. Ya no se distraigan con la libélula, porque no me han puesto atención en todo lo que dije y era importante. No te va a morder, Brenda. No te va a hacer nada, es una libélula. No pican, no son venenosas, son feas, sí, pero no hacen nada. ¿Sale? Ya mírenme acá.
Primera de Corintios 11:1, ¿qué dice? Sed imitadores de mí, así como yo, ¿qué? Yo de Cristo. Tú y yo vamos a tener la autoridad de poder instruir e influenciar a nuestros hijos si somos imitadores de Cristo solamente. Si no imitamos a Cristo, vamos a perder la autoridad. Perdemos el poder de la influencia. Marca este versículo como un reto que te puedes llevar a casa. Efesios 5 también lo dice. ¿Qué dice Efesios? Solo anótalo. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de ¿quién? De Dios, como hijos amados. ¿Por qué está diciendo Dios como hijos? Porque Dios es un padre. Tal vez podrías excusarte y decir: es que mi papá nunca me enseñó, pastor. Mi papá me pegaba. Mi papá me abandonó, ni lo conocí. Mi papá era adúltero, mi papá era mentiroso, mi papá era borracho, mi papá era drogadicto. Pero hoy tienes un Padre Celestial que es puro, santo y perfecto, y puedes imitarlo porque eres su hijo amado. Tienes esperanza. Solo quiero terminar con este último punto. ¿Qué va a pasar si yo no soy buena influencia? ¿Qué crees que va a pasar? Si en vez de ser buena influencia soy mala influencia, ¿qué va a pasar? Voltea con tu vecino y dile: caos, caos, tragedia, desastre. El caos provocado por una mala influencia, hermano, es muy triste. Nuestros hijos podrían ser destruidos en un abrir y un cerrar de ojos por tener malas compañías, por no cuidar sus círculos de influencia y por yo mismo no ser un círculo de influencia poderoso para él. En casa es donde nosotros deberíamos poner el estándar. La escuela y la iglesia son las herramientas, las comunidades que Dios nos dio para que lo que promovemos en casa, el estándar de la casa, se cumpla. La iglesia, la escuela cristiana apuntalan el estándar, pero el estándar se pone en casa. ¿Cuál es el estándar en casa? El estándar que tu papá varón en específico, y si no hay un varón, tu mamá has puesto en casa. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es el código de comportamiento? ¿A quién se sigue? Y si es a Cristo, entonces se tiene que ver. ¿Cómo estoy influenciando a mis hijos? ¿Les estoy enseñando congruencia o a ser fariseos? ¿Cómo los estoy entrenando? Porque es un entrenamiento. Ellos pronto se van a ir de casa, pronto se van a casar. Bueno, eso esperamos, ¿verdad? Que se casen. No porque es la costumbre chapado a la antigua, es porque es lo que Dios dice. ¿Cuándo debería irse un hijo de casa? ¿Cuándo? ¿Cuando ya trabaja? ¿Cuando ya gana su dinerito y se puede poner a su departamento de soltero? No. La Biblia es muy clara al respecto. Y eso no es chapado a la antigua, es chapado a la manera de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No dice y tendrá su departamento de soltero y, como el hermano Ricky Martin dice, living la vida loca. Eso no dice mi Biblia. A lo mejor la tuya sí, pero la mía no. ¿Los estás entrenando para un día ser un varón y una mujer de Dios que cumplan sus roles? ¿Cómo los estoy entrenando? Solo una reflexión. Si pensamos como padres, a veces nuestros hijos, a ver si te identificas con esta frase, a veces nuestros hijos no actúan como nuestros hijos.
Cuando a veces se portan mal, decimos: te desconozco. Yo no te eduqué así, mijo. ¿Sí o no? A veces nuestros hijos actúan como si no fueran nuestros hijos. Los desconocemos porque decimos: ¿cómo te atreviste a hacer eso? Si yo no hago eso ni te enseño eso. Está peor la cosa, porque entonces quiere decir que lo que has venido haciendo no le ha influenciado lo suficiente. Porque no has imitado a Cristo. Mira, cuando Cristo deja una marca, tu vida es alterada. Cuando Cristo impacta tu vida, se trastorna todo lo que eres. Y si tú no estás imitando a Cristo, le estás dejando marcas a tus hijos, pero no de Cristo. ¿Quién sabe de qué? Y cuando pasa esto, como papás, ¿qué sentimos cuando uno de nuestros hijos no actúa como esperábamos? ¿Qué sentimos, francamente? Desde enojo, tristeza, frustración, decepción, nos avergüenza. ¿Sí o no? Ahora, quédate con esto en tu mente. Yo te quiero preguntar. Dios es nuestro Padre. Y nosotros, como hijos de Dios, ¿qué piensa Dios como nuestro Padre de cómo nos comportamos nosotros? Puedo imaginarme a Dios, no que así sea Dios, en mi mente limitada, puedo imaginarme a Dios pensando: no estás actuando como mi hijo, no estás actuando como mi hijo. Hay un problema mucho mayor en esto, porque Él nos puso un estándar a seguir. ¿Y gracias a qué podemos actuar como su hijo? Gracias a que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre. En nuestra relación con nuestros hijos no hubo un sacrificio, nadie murió. Sentimos la vergüenza de verlos actuar mal, pero ahí queda. Pero en el caso de Dios, Él ofreció la vida de su Hijo perfecto a morir en la cruz. Se hizo pecado, murió como malhechor en la cruz. Y cuando no actuamos como sus hijos a través del sacrificio de Cristo, ¿qué siente Dios? ¿Te has puesto a pensar? Tú has escuchado la frase: no contristéis al Espíritu Santo. Dios se entristece porque sus hijos no actúan como sus hijos. Y Él ya hizo lo necesario para que sí pudiéramos. Dejamos en mal el nombre de Cristo. Josué, al final de sus días, juntó a todo el pueblo, lo veíamos ayer en la capacitación, junta a todo el pueblo y les dice: yo ya soy viejo y los años que me quedan por vivir, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Pero hoy ustedes, que son todo el pueblo, tienen que escoger a quién van a servir. ¿Van a seguir a los dioses falsos de estas naciones? ¿O van a servir al único Dios vivo? Josué les pone: escoge a quién vas a servir. ¿Por qué Josué hizo eso? Porque ya ellos habían visto las consecuencias de servir a dioses falsos. ¿Quién sirvió a dioses falsos? La generación anterior. Salieron de Egipto y seguían sirviendo a los dioses falsos de Egipto. ¿Qué pasó con toda esa generación? En el desierto. Murió en el desierto porque nunca salió Egipto de sus corazones. Ya lo vimos. Debemos de tener cuidado, hermanos, de educar, criar, disciplinar, impactar, influenciar a nuestros hijos de una manera que ellos no se queden muertos en el desierto sin entrar a la tierra prometida. Eso es la salvación.
Asegúrate de haber vivido una vida íntegra y de impacto a tu generación para que tome la decisión de seguir al único Dios vivo y pueda entrar a la salvación. Tenemos que explicarle a nuestros hijos que vivir bajo principios del mundo va a traer graves consecuencias y les va a impedir entrar en el reposo que leímos hace rato, entrar en la vida eterna. Necesitamos enseñarles a meditar en sus decisiones, que mediten, si hago esto, ¿qué va a pasar? ¿A quién le voy a afectar? ¿Le agrada a Dios o no le agrada a Dios? ¿Es algo que podría hablar, decir o hacer en frente de mis papás? Y si sí, ¿cómo haría sentir a mis papás? ¿Cómo me haría sentir a mí? ¿Me llevaría a alguien entre las patas o edificaría a alguien? Pero esta generación ya no medita porque los padres no sabemos ser influencia. Y qué irónico, porque hoy está lleno de influencers que los están mal influenciando. Tú y yo deberíamos ser el influencer que tus hijos se vuelven locos por seguir. Tú y yo. Porque estamos siguiendo a Cristo, no por otra razón. Y al último, en el verso 28, Josué 24, 28, solo anótalo, Josué 24, 28, léelo en tu casa. Dice ahí que después de que tomaron la decisión, dice que Josué los despidió y les dijo: ya váyanse cada uno a su posesión, o sea, a su casa. Los despidió y les dijo: ya decidieron, van a servir a Dios o a los dioses falsos, listo, tomaron una decisión, ahora váyanse a su posesión. ¿Qué significa ese versículo? Estuve meditando mucho en él, con esto voy a acabar. ¿Sabes a qué se refería? ¿Cuál es tu posesión? Tu familia. Eso es tu posesión, tu familia. Y cuando tú vas a tu casa, ya debes ir a tu casa con una decisión: seguir a Dios o seguir al mundo. Ahora, la posesión es algo que Dios te dio, pero el que diga posesión, ¿quiere decir que es mío? No, quiere decir que lo administro. Eso es ser buen mayordomo. Saber que todo lo que tengo, incluido mi esposa y mis hijos, no son míos. Está en mi poder ahorita, pero no son míos. Y están en mi poder porque Dios me los confía. Y Dios me va a pedir cuentas sobre mi posesión. Lo que tú posees hoy, que es tu familia, le vas a rendir cuentas a Dios. Entonces pregúntate: ¿le estoy dejando a mis hijos sembrar lo que ellos quieran? O sea, ¿le estoy dejando hacer lo que ellos quieren? ¿O les estoy enseñando a sembrar lo que Dios quiere? Eso es que siembren correctamente. Porque lo que ellos siembren hoy, eso van a cosechar mañana. ¿Le has enseñado eso a tus hijos? Hijo, lo que tú siembres hoy, lo vas a cosechar mañana. Y oh, sorpresa, ¿qué crees? Que tú y yo como papás estamos cosechando lo que sembramos años atrás. Entonces, si hoy estoy viviendo dificultades en casa, es por culpa nuestra. Nosotros lo generamos. No fue nuestro hijo que salió rebelde. No fue nuestro hijo que salió malito de su cabeza. ¿Verdad? Es terrible esto, porque a veces hay gente que hasta dice: ay, ¿no tendrá un demonio, pastor? ¿No se lo llevo para que lo libere? No, tú y yo sembramos eso. Tú y yo. Nunca es tarde, estamos a tiempo. Hay que ir y arrancar. Hay que ir y derribar y volver a empezar. Limpiar el terreno y sembrar buenas cosas. Si tú estás dispuesto el día de hoy, como lo dice Deuteronomio 6, como lo dice Hebreos 12, vamos a sembrar lo correcto para influenciar su mente, para influenciar sus corazones. Si tú lo quieres hacer,
Aquí vamos a estar mi esposa y yo para ayudarles y entrenarles. También ella y yo no lo sabemos todo y no pretendemos, como decía Pablo, ya ser padres perfectos. Pregúntenle a mis hijos si soy un padre perfecto. No lo soy. Me sigo equivocando. Pero por su gracia necesitamos pedir perdón cada vez que nos equivocamos y continuar. Abre tu Biblia para despedirnos en Deuteronomio 6, del 1 al 9. Y quiero que veas cómo te va a dar otro matiz el versículo. Léelo más concienzudamente. Cuando cantamos, Milton nos anima, ¿verdad? Nos dice, no cantes por cantar. Y estando aquí nos explica acerca de lo que estamos cantando, ¿verdad? Y cuando leemos la Biblia, no tenemos que leer la Biblia por leerla. Por eso está padrísimo si lees 4 capítulos diarios para leer la Biblia en un año. Sí, pero no es suficiente. Hay que leer un versículo diario que estés dispuesto a obedecer. 1. Vamos a decirlo o vamos a leerlo. Deuteronomio 6, del 1 al 9, con conciencia. Dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Aquí, pausa. Pon atención, porque a partir del 4 viene la parte más importante, viene ya la parte práctica. Pon tus ojos, tu mente y tu corazón. Seguimos, dice: oye pues, oye Israel, ¿verdad? Otra vez, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué hermoso pasaje, que cobre sentido en nuestras casas, hermanos. Pongan el estándar. Pero no solo verbal, actúenlo, vívanlo. Tenemos su gracia, sí se puede. Próxima semana vamos a hablar acerca de por qué todo esto, este asunto de ser entendidos en los tiempos, escucha, todo esto es tan importante en esta generación. ¿Por qué es tan importante que lo pongamos por obra? Porque es tan importante que nosotros desarrollemos buen juicio y seamos de influencia. Vamos a aprender lo trascendente que es y cómo Dios está preparando esta iglesia para ser de mayor influencia a otros que vendrán. Lo necesitamos. Queremos que la gente que venga a este lugar sepa que se puede vivir un cristianismo genuino, sincero, sin señalar el juicio y tú pecador. No, ¿sabes? A los muchachos, mi esposa y yo se los decíamos. Si alguien pecó, si alguien sabe lo que es estar embarrado en la porquería del pecado, somos mi esposa y yo. Sabemos el dolor que el pecado produce. Sabemos a qué huele la muerte, hermanos. Estuvimos a punto del suicidio.
Sabemos lo que es el vacío, sabemos lo que es la depresión, sabemos lo que es el desánimo, la baja autoestima, sabemos las heridas que produce cuando alguien se burla de ti, cuando alguien no te aprueba, cuando alguien te etiquetó toda tu vida y te aplastó y te oprimió. Hemos experimentado todo eso, pero se puede salir de ahí. Cristo quiere que sepas que se puede salir de ahí. Y Él lo va a hacer, Él lo va a garantizar si tú entregas tu vida por completo. Vamos a orar, cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor su gracia. Señor, gracias porque eres un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de perdón. Gracias, Señor, porque en los momentos más oscuros de nuestra vida, Señor, aún ahí tú estabas preparando nuestros corazones para encontrarnos contigo. Señor, mucha gente hoy en el mundo vive su vida sin la necesidad de acercarse a ti. Hoy la mayoría del mundo piensa que no te necesita. La mayoría del mundo piensa que es gente buena, que no hace nada malo. A veces usamos, Padre, argumentos tontos como: es que no robo, no mato, no me drogo. Señor, pero dentro de nuestro interior tenemos otra clase de pecados ocultos, como el orgullo, como la codicia, como la envidia, como los celos, como la depresión, como el afán, como la ansiedad. Señor, descubre nuestro corazón y ayúdanos a entender que te necesitamos. Ayúdanos a mirar aún lo más profundo de nuestro corazón, porque a veces lo hemos ocultado, lo hemos tapado con una careta. Nuestro corazón se ha endurecido por el orgullo y el engaño, y nos creemos buenos y que no te necesitamos. O muchos de nosotros podríamos justificarnos y decir: es que a mí me hicieron daño y por eso soy así, para que no me vuelvan a hacer lo mismo. Pero Señor, tú conoces todo de nosotros, lo más profundo. Ante ti no hay secreto que sea oculto. Tú lo sabes todo, Señor. Y si hoy hay corazones que se han escondido, que han querido estar alejados de ti, pensando que están bien, que no te necesitan, Señor, sacúdelos. Y que tu palabra, lo que hoy hablamos, Señor, impacte sus corazones y sus vidas. Señor, que tu palabra los simbre y golpee lo más profundo de su ser y les haga ver que te necesitan, Señor. Y en nosotros también, Padre, porque podríamos pretender ya conocerte y ser perfectos. Señor, perdónanos si hemos tenido una actitud así. Queremos seguir conociéndote. Señor, si la eternidad no nos va a bastar para conocerte, ¿por qué pensamos que aquí en la tierra ya te conocemos o no te necesitamos? O no necesitamos ir más allá. Redargúyenos, Padre, de pecado, y que hoy sea un día, Padre, de acercamiento, un día de alumbramiento, incluso para el que lo necesita, un día de salvación, de nuevo nacimiento, Padre. Si tú hoy en tu corazón y en lo profundo de tu ser le clamas al Señor,
y le dices: Dios, quiero conocerte, yo te necesito. Hoy hazlo ahí en tu mente, o hazlo verbalmente. Dile: Señor, aquí está mi vida, me acerco a ti, Padre, porque te necesito y quiero conocerte más, quiero más de ti. Si has vivido preocupado o preocupada por tu familia, tus hijos, tu pareja, dile: Señor, dame más de ti para que yo pueda ser de influencia, yo pueda ser entendido, yo pueda ser entendida, pueda obedecer tu palabra, Señor, y comprobar que es buena, comprobar que aceptar y vivir tu voluntad es agradable, es algo agradable, es algo perfecto. Señor, por eso decías que tus pensamientos no son los nuestros. Tus caminos no son los nuestros tampoco, Señor. Aquí estamos hoy, Padre, arrepentidos, pidiéndote que nos cambies y que nos transformes. Si en la semana necesitas un tiempo y deseas que platiquemos, podemos hacerlo. Acércate a nosotros, estamos para servirte, para poderte guiar en el camino adecuado, basado en su palabra. Si no sabes qué decisiones tomar respecto a alguna situación, llámanos también, para crecer juntos. Alguna vez alguien lo hizo por mí y por mi esposa, y aquí estamos para servirles. Padre, toma nuestras vidas, llévanos con bien, y que tu palabra quede arraigada en nuestros corazones, Señor. Gracias porque tú no mientes. Tenemos la seguridad que tu palabra es verdad, porque tú eres verdadero. Podemos saber que lo que tu palabra dice, si la obedecemos, se va a cumplir, porque tú eres fiel y porque nos amas y deseas que te conozcamos más. Gracias porque nunca nos has fallado, a mí y a mi esposa. Hemos visto tu fidelidad, Señor. Ya por casi 23 años nos has sostenido. Y sé que muchos de mis hermanos aquí hoy presentes pueden dar también testimonio de que tú has sido fiel con ellos y no les has dejado. Queremos ser hoy una iglesia entendida y fiel a ti, Señor, para que tu luz pueda alumbrar más en nuestras vidas y en nuestros corazones, y otros puedan acercarse al conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Y que tu luz les alumbre, les resplandezca, les sane, les restaure, les levante, les fortalezca y les anime a correr esta carrera que tenemos, Señor, por delante. Siempre, Señor, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te damos gracias, Señor. Oramos esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar.